Muchas gracias. Oye, veo la sala llena y es que no es para menos, porque vamos a hablar de un tema muy jugoso, ¿no? Quedaros aquí porque yo de esta charla, sobre todo quiero que os llevéis qué ideas me llevo mañana, o pasado mañana, a la oficina para mejorar, ¿no? Los procesos, automatizarlos, sacar jugo a la inteligencia artificial y, sobre todo, contestar esta pregunta que a lo mejor os están haciendo. De aquí, ¿quién tiene puestos de CTO, lleva un equipo, Tech Lead? A ver, hombre, pues la gran mayoría, muy bien, porque creo que estáis en la mesa acertada. Y si no, también que sepáis que lo bueno es que todos los equipos son multidisciplinares. Siempre viene bien que cojáis ideas para luego presionar a vuestros managers para automatizar y hacer más con menos. Y pues eso, bienvenidos, porque en esta mesa redonda hay mucho material. Por aquí, yo me presento, soy Laura Lacarra, responsable de la relación con desarrolladores en Telefónica Open Gateway. Es una iniciativa que estamos transformando, ¿no?, las telcos, y lo que hacemos es abrir las APIs a desarrolladores. Tengo aquí un swag, si alguien se apunta a la iniciativa o lo que sea, yo le doy todo y le doy la chapa y todo lo que haga falta. Y aquí, a mi izquierda, tengo a Jorge Ferrer, que es vicepresidente senior de Ingeniería en Celonis y líder del Centro Internacional de la Compañía de Madrid. Jorge ha desarrollado su carrera en posiciones de liderazgo de desarrollo de software, trabajando en startups y consultoras, también como fundador en España de LiveRay. Eso me sorprendió. La verdad es que hacían buenos eventos ahí en Madrid Youth. Y mirando su perfil, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido. Alberto Martín Casado es director de tecnología e innovación en ERNI. También es ingeniero de telecomunicaciones, como Jorge, que también te he bicheado. Y está viviendo, claro, en su dirección ha vivido el cambio del cloud y de AI Gen. Ha tenido la suerte de colaborar y contribuir, y te lo agradecemos mucho, en proyectos de código abierto como Chaos, OpenStack, Wikipedia o Mozilla. Y por último, Cristina Gil, gracias por venir, que es empresaria. Tiene 2 empresas, Midbrain, que realiza eventos centrados en tecnología para gran empresa e inversión, y Azura Tech, que realiza consultoría en materia de sostenibilidad y trazabilidad para empresas que gestionan colectividades de gran empresa. Cristina, de formación, es abogada y además está metida en el MIT con temas de inteligencia artificial. Así que muy bienvenidos a los 3 y por favor darles un cálido y gran aplauso porque es un honor. Aquí me quedo con varios datos, ¿no?, de estas noticias sensacionalistas, que PwC comentó que en una nota de prensa que los sectores más expuestos a la IA casi quintuplican su productividad y los empleos tienen una prima salarial del 25%. Esto salió en mayo del 24. El Economista dice: la implantación de la IA aumenta la productividad en el sector inmobiliario. Y dice: los expertos estiman que esta tecnología creará un 25%. Que crecerá un 25%. Y que la IA generativa permite reducir hasta un 50% el tiempo en la entrega del producto. Y aquí tengo otra noticia que dice que la IA generativa aumenta una media del 20% la productividad de las empresas de servicios financieros. Bueno, aquí con los expertos que tenemos y con la pregunta que nos han planteado, ¿qué opináis? Jorge, ¿te han hecho esa pregunta? Si no... Sí, pues yo me llamo Jorge y confieso que me han hecho esa pregunta. Y bueno, he visto que muchos sois líderes, entonces la verdad es que me gustaría, tengo la curiosidad, ¿a cuántos de vosotros os han hecho esa pregunta? ¡Ostras! Alucinante. O sea, esto demuestra científicamente que hay 2 tipos de personas: a los que les han hecho la pregunta y a los que os la van a hacer. ¿Vale? Entonces, claro, cuando te hacen esa pregunta es un poco complicado, porque a lo mejor llevas unos meses, incluso unos años, intentando convencer a la dirección de la empresa de que adopte esas tecnologías, pero de repente te lo dicen a ti, pero te lo dicen: ¿y cuándo vais a ser el doble de rápidos? ¿O cuándo vais a ser un 30% más rápidos? Es que he leído un informe de PwC que son, vamos, sobre todo en frontend, me dijeron a mí hace poco, en frontend esto va fenomenal, ¿no? Que lo he oído. ¿Cuándo lo vais a hacer? Mira, veo que por ahí resuena. Entonces, claro, en ese momento dices: ostras, ¿qué respondo yo a esto, no? Y bueno, no es una pregunta que es fácil de contestar. De hecho, probablemente sea la pregunta incorrecta, pero hay que contestarlo igualmente, ¿no?, si nos lo dice el CEO o un jefe.
Entonces, yo personalmente creo que lo que es muy importante es entender de dónde viene esa pregunta. ¿Por qué te están haciendo esa pregunta? Entonces, lo primero y más obvio es pues porque hay presión, porque cada vez se escriben más artículos, más informes, donde se dice que se está mejorando un determinado porcentaje de la productividad. Sale Satya Nadella, CEO de Microsoft, diciendo que el 30% de código que hay en Microsoft ya se genera por automatización, que el periodista hábilmente cambia automatización por inteligencia artificial y entonces ya salen todos los titulares. Entonces hay mucha presión. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre en las empresas? ¿Qué es lo que les pasa a los CEOs? Pues que quieren que todo vaya más rápido, ¿no? No creo que nadie tenga un CEO que quiere que todo vaya un poco más despacio. Entonces, yo creo que ahí lo que es muy importante y lo que tenemos que hacer los responsables de tecnología es entender qué es lo que realmente se necesita en ese momento en tu empresa que vaya más rápido y cómo puede realmente la tecnología, que nosotros mismos probablemente somos los que queremos ayudar a implantar, ayudar a ampliarlo, que a veces será generación de código, que es de lo que se está hablando mucho, pero muchas veces no va a ser generación de código, ¿no? Sobre todo en empresas grandes hay muchísimas tareas que tienen que hacer los desarrolladores, que son muy burocráticas, que son muy aburridas y que yo personalmente creo que es donde hay un mayor potencial de acelerar muchísimo el desarrollo. Entonces, si entiendes realmente qué hay detrás de la pregunta, es mucho más fácil encontrar una respuesta que al final beneficia a todos. Pues totalmente. Alejandro, ¿tú también sientes esa presión del CEO? Alberto. Bueno, yo si me apuras todavía más. Porque tenemos más. Miguel, Alejandro... No pasa nada, ya me hago. Que para nosotros esa pregunta casi es peor si cabe, porque los que hacen estos informes son PricewaterhouseCoopers, McKinsey y demás, y nosotros tenemos proyectos y consultoría también. Entonces, si nosotros no somos capaces de vender proyectos con esa eficiencia que ellos dicen que hay, pues tenemos un problema y tenemos una presión de mercado muy grande, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es investigar y explorar y ver cómo podemos llegar a eso. Obviamente, pues internamente hacemos pruebas de si realmente se puede desarrollar 50% más rápido, no, en qué ámbitos se obtiene mayor beneficio, en qué ámbito menos. Y luego, pues, probar y probar. No hay... Además, ya te voy a indagar sobre la arquitectura, porque de aquí en esta sala... que levante la mano. ¿Quién está a favor de utilizar inteligencia artificial en el desarrollo? Vale. El que no puede decir por qué. Ahora es la pregunta. Entonces, Cristina, te has especializado en los últimos años en inteligencia artificial. ¿Qué ventajas estás viendo al utilizar AI? Yo aprecio un montón de ventajas a nivel competitivo para las empresas y de hecho creo que es un error no estar ahora mismo alineado con las nuevas cosas que hay en el mercado en ese sentido. Nosotros tenemos un cliente, voy a citar cosas del día a día, ¿no? Que entiendo sí. Vale, voy a pasar de la libreta que me está agobiando. Pues, por ejemplo, yo le veo mucha salida, muchas oportunidades en el tema del health, ¿no? Voy a poner ese ejemplo de Código Rojo. En Código Rojo tienen una plataforma con 254, creo que son, 200 y pico chatbots especializados en temas de medicina y acompañan al doctor pues haciendo la guardia, ¿no? O sea, es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que tenemos ahora sí que estamos haciendo de cosas, pues en el MIT tenemos un grupo liderado por Abel Sánchez y por Óscar Sánchez, donde tenemos un espacio donde, pues intentamos que surjan ideas, ¿no? Como una evolución de en qué podemos aplicar la IA generativa. Salen un montón de ideas y de casos de uso donde podemos, multiplicar el tiempo que estamos dedicando a hacer una cosa, ¿no? A ver si lo explico bien, a tener un equipo que puede estar desarrollando algo, ¿vale? De forma automatizada, ¿no? De forma que lo pueda hacer replicado sin tener pues, a toda la parte de la plantilla. Es una cosa que antes nos llevaba pues 3 días hacer o tener a varias personas haciéndolo, pues que en unas horas lo esté haciendo solo una parte del equipo, ¿no? Incluso a veces pues cosas que un humano no podría hacer, porque esto del Código Rojo, ¿no? Pues poder analizar pruebas, poder ver todas esas guías clínicas, los prospectos de los medicamentos y poder dar pues eso, un acompañamiento al doctor o en su guardia o pasando consulta. A mí me parece que son cosas que pueden multiplicar también que los tratamientos sean más efectivos para curar a las personas. Yo no soy de tecnología, como ha dicho Laura, yo soy de Derecho y después conocí al señor Zaldo, que era el presidente de Tabex Algodonera, y él pues también ha sido empresario toda su vida y después se puso a estudiar inteligencia artificial y leyó su tesis en Oxford. Entonces me estuvo comiendo la cabeza para que me pusiese a estudiar eso. Y ahora está con la IA generativa también, que estemos con cosas de IA generativa. Quiero decir que no es una cosa que
que solamente aprecien las personas que están en tecnología, sino que los equipos multidisciplinares, yo pienso que está muy bien pues tener en los equipos pues gente de derecho, gente de psicología, gente... Bueno, igual me estoy excediendo en la respuesta. Hombre, y en temas de derecho, con todos esos documentos infumables que tenéis, yo creo que también, os puede hacer la vida mucho mejor. Yo aquí tengo un paper, ahora que lo has sacado, que también un proyecto. Hay un paper que no lo voy a decir en inglés, pero que su título es Transformación del desarrollo del software, evaluar las eficiencias y challenge con GitHub Copilot, que lo hizo CISO, que cogieron a 26 ingenieros CISOs y se empezaron a probar cómo de verdad eso afectaba, ¿no?, a su rendimiento, ¿no? Entonces, antes de decir un poco y desvelar cuáles son los resultados, me gustaría preguntaros, sobre todo Jorge, Alberto, Cristina, ya lo he dicho bien ya. Bien. Es que estaba escrito Alejandro, ¿eh? Y este lo tengo bien escrito. Me gustaría conocer qué herramientas habéis utilizado y para qué. Y vamos a hablar de automatización, ¿vale? En genérico. También AI sí que también interesante, pero casos reales, para copiar. Sí, bueno, en herramientas de automatización, pues en el mundo del desarrollo pues están las herramientas específicas de integración, despliegue continuo. Nosotros usamos en particular Argo CD. Luego, para el día a día, pues una de nuestras empresas del grupo es Make, con lo cual se usa mucho Make dentro de la casa, quizás menos en el lado de ingeniería y desarrollo, pero sí en otros muchos departamentos, en marketing, en recursos humanos, ¿La herramienta Make para qué es exactamente? Make es una herramienta que visualmente construyes una automatización, ¿no? Si conocéis Zapier, por ejemplo, pues es la competencia de Zapier, ¿no? Entonces, integra con un montón de sistemas, servicios, etcétera, y te hace automatizaciones desde coger formularios, escribir en hojas de cálculo, escribir mails, etcétera, ¿no? Eso ya en herramientas un poco de automatización más tradicionales. Si nos metemos en el terreno de inteligencia artificial generativa, pues nosotros hace ya unos cuantos meses empezamos un piloto de chatbots, ¿no? Entonces hemos probado tanto ChatGPT como Gemini, y en ese piloto la verdad es que los resultados fueron muy buenos, ¿no? En media, las personas que participaron ahorraban unas 2 horas a la semana, ¿no? Que puede parecer poco si lo haces, pero de forma continuada, y en media es algo muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos empezando. O sea, es nada más empezar. Y luego, ahora justo estamos en proceso de implantación de GitHub Copilot, ¿no? Entonces no tengo datos todavía, pero bueno, lo que me ha parecido muy interesante de GitHub Copilot es que también está evolucionando para no ser solo generación de código. Aparte del autocomplete, que fue la función original, han introducido ahora el Agentic Mode, que te permite conversar, pero adicionalmente también tiene otras herramientas como revisión de código, ayudar a revisar código, ¿no? Que yo creo que por ahí también puede acelerar muchísimo el desarrollo. Pues sí, genial. Y sobre todo el tema de despliegues que también comentas al inicio, que es que aún se puede hacer más incluso. Aún se puede, ¿no?, que los cómics se hagan. Bueno, de hecho, vale, Alberto, entonces... Copilot, ahora que dices lo de los cómics, tiene una función para escribirte el cómic automáticamente también. Claro, claro. Bueno, ¿y con vosotros en qué ejemplos tenéis? ¿Qué herramientas de automatización? Bueno, herramientas de automatización, el stack es bastante amplio, porque como no hacemos un producto determinado, claro, pues consultoría, todo el flujo de CI/CD y demás, pues utilizamos desde Stack de Microsoft, GitHub Actions, Azure DevOps, Jenkins, bueno, o sea, tenemos un montón de plataformas, y luego pues automatización de infraestructura utilizábamos Terraform también y demás. Pero para testing utilizamos Playwright. Bueno, es que claro, podríamos decir aquí una cantidad de herramientas tremendas, pero enfocados un poco en el tema de inteligencia artificial generativa, lo que sí hemos hecho es pilotos dentro de proyectos que tenían una estimación inicial, y en la estimación final hemos hecho el cálculo que, introduciendo GitHub Copilot y utilizando el desarrollo de código asistido, cuál era el beneficio, ¿no? Y ha habido 3 áreas en las que hemos obtenido resultados mucho mejores y 3 en las que menos. Donde más eficientes hemos podido ser y donde más ahorro de costes de más de un 50% hemos tenido ha sido en el desarrollo de test unitarios, en la parte de scripting y en la parte de documentación. Al final es la parte más básica. Y donde menos ha sido principalmente en arquitectura de software,
en el propio desarrollo de la aplicación como tal y en la solución de problemas. Al final, bueno, también entiendo que cuando tú estás desarrollando una solución, creo que los Large Language Models no son todavía muy eficientes con entender todo el contexto y sobre todo con la secuenciación de tareas, y es en la parte donde creo que no estamos ahí todavía, pero que con todos los modelos de pensamiento que están saliendo y la evolución que están teniendo, pues creo que pronto podremos decir que la parte de desarrollo evoluciona un montón. Por supuesto, hemos probado herramientas como Lovable, V0, de Vercel y demás. Y aquí tengo un caso muy curioso porque... Espero que luego esté grabado y las vayamos cogiendo, ¿eh? Si no, que me pasan las notas. Al igual que con GitHub Copilot, obteníamos beneficios muy buenos en la parte del desarrollo asistido con gente que tenía una experiencia muy amplia en el sector. Me pasó un caso particular en el que, por supuesto, pues te metes en Twitter, ves que hay gente desarrollando productos. No tengo ni idea de codificar. Y dices, bueno, voy a probar esto del vibe coding con V0 y con Lovable y tal. Y hice una aplicación para una aplicación interna, un frontend, que yo jamás he tocado frontend en mi vida, y en un momento dado había una cosa que no me funcionaba y ya le pregunté a un experto de mi equipo y le dije, oye, mira, ayúdame a solucionar esto tal. Y en cuanto vio el código, casi se tira de los pelos. O sea, me dijo que era una auténtica mierda y que eso no había por dónde cogerlo, que el código no tenía ningún sentido pese a que funcionase, ¿no? Entonces, uno de los riesgos que creo que también estamos ahí es en el utilizar estas herramientas sin tener el background o el contexto de cómo funcionan, y por mucho que aparentemente la funcionalidad esté implementada, creo que seguimos necesitando expertos que verifiquen y es que encima está aprendiendo de sí misma, que ya si estaba mal, pues está aprendiendo... Oye, ¿y qué herramientas utilizas para medir la productividad? ¿Eso sabes? Bueno, herramientas básicas. O sea, al final, cuando haces una estimación de un proyecto, haces una estimación, al igual que en un proyecto de Scrum, de cuánto estimas que vas a tardar en hacer una tarea. Y dentro de esa estimación inicial sin inteligencia artificial, lo que mides es la velocity de lo que has tardado en desarrollarla, pero utilizando un copilot. Y luego todo eso lo pones y luego ya salen las grafiquitas. Sí, luego al final hacemos un report, efectivamente. Qué guay. Pues sí que hay que medir más. Cristina. Pues iba a poner un ejemplo que no es como de IA generativa ni así, pero a mí es un ejemplo que me gustó mucho del año pasado, que es en una planta de residuos donde colocamos pues una serie de visores y brazo robótico y bueno, básicamente iba aprendiendo cuando tenía que separar lo que era plástico de lo que no era plástico. Me pareció muy interesante cómo iba aprendiendo y que también reducimos muchísimo, bueno, el tiempo que los operarios estaban en contacto con los residuos y también reducimos la siniestralidad en la planta. ¿Y en las herramientas? ¿Sabes qué herramientas utilizan para desarrollar de forma de creo que allí hubo bastante de desarrollo propio del equipo y después, bueno, software, se compró ya, bueno, visores y todo que ya estaba preparado, pero de software y así no te sabría. Sé que estuvieron desarrollando, pero no te sabría decir. Vale. Pues mirar, el paper que comentó de Cisco comenta que la reducción del tiempo de desarrollo fue entre el 26% y el 35% en promedio. Decían que mayor eficiencia en generación de documentación, autocompletado de código y tareas repetitivas, un 30-40%. Debugging y solución de errores. Y luego además comentaban generación de pruebas unitarias simples, eso también les ayudó, y que Copilot ayudaba a comprender código heredado y facilita el onboarding de nuevos desarrolladores. Reduce la necesidad de cambiar el contexto, menos búsquedas en Google y Stack Overflow. Así que, bueno, sin embargo, este paper pone unas limitaciones y riesgos. Dicen, pero hay esos peros, ¿no? Vamos a ver por los desafíos, que se lleva muy bien esa... Entonces... Cristina, ¿dónde ves que la IA tiene margen de mejora? Bueno, yo creo que lo que comentaba antes Alberto, es una parte muy importante, la validación y la fundamentación de lo que estamos utilizando es una parte importante porque ya no solo el tema de alucinaciones y tal, es que se puede equivocar. Y bueno, después yo también aprecio el tema de los riesgos éticos, pero eso es por defecto de forma del tema de derecho, que muchas veces eso en otro congreso lo había sacado y uno de los ponentes me había rebatido un montón, así que si queréis rebatir. pero que sí, que decía que eso pues, lo que se estaba que el humano tenía que ser suficientemente listo como para darse cuenta, vale, el humano sí, pero un adolescente que entra en una plataforma y el algoritmo está cogiendo datos del comportamiento, es muy complicado que salga de ahí, o es muy fácil que la persona adolescente pues entre en un bucle de estar mirando y pues supongamos alguien con una patología, ¿no? Un adolescente, ahora que hay el bullying, pues hay un montón de cosas que esté preocupado por un tema y que tú después ya entras y te aparezca todo el tiempo eso todo el rato. Eso yo creo que ahí hay mucho que mejorar.
Totalmente. Alberto, has compartido un caso en concreto. Jorge, ¿tienes o queréis compartir alguna experiencia así que habéis visto peros? Bueno, a ver, nosotros en todo el journey al final de empezar con inteligencia artificial, una de las cosas que más nos preocupaba al principio era la privacidad. De hecho, inicialmente lo primero que vimos y la primera herramienta que empezamos a utilizar es Azure OpenAI, porque era la única que en su momento tenía la ISO 27001 y demás, y nos montamos todo encima de eso, tema de chatbots y demás. Luego es verdad que al final, a medida que van saliendo nuevas herramientas y acuerdos, pues vas viendo que eso no es un problema, pero en una empresa en la que el riesgo, bueno, pasó lo del Samsung Gate, que se filtraron secretos corporativos en las language models y demás, pues al final es algo que tuvimos bastante presente y que a nosotros por nuestro negocio también y por los proyectos que hacemos es muy importante que toda la información esté segura. Eso fue una de las cosas que tuvimos muy en cuenta también a la hora de adoptar la inteligencia artificial. Sí. En nuestro caso también el tema de la elección de proveedores es muy importante, ¿no? Al final es una tecnología muy nueva y aunque hay muchísimos proveedores pequeñitos, pero para una empresa de un determinado tamaño, la seguridad que te da, pues al final contratar a un Microsoft o a un Google es muchísimo mayor, ¿no? En nuestro caso, los retos, desafíos que hemos tenido mayores, ¿no? Esto varía según el contexto, ¿no? En nuestro caso, pues somos una empresa de tecnología, desarrollamos un software para nosotros mismos, desarrollamos nuestro producto, ¿no? Y tuvimos retos, por un lado, legales y por otro lado, de seguridad. En los retos legales, lo primero, elección de proveedores fiables. Pero luego, uno de los grandes problemas, sobre todo cuando hablamos de generación de código, es el respeto a la propiedad intelectual de terceros. Si al final le preguntas a ChatGPT, a Gemini o el mismo Copilot que te cree una función y esa función realmente está poniendo exactamente otra que ha cogido de un repositorio de GitHub y que tiene una licencia que no permite realmente hacer eso, pues te puedes meter en un lío, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros no lo hemos adoptado hasta que no se han incorporado en esas herramientas unas determinadas garantías, que por un lado son legales. Por ejemplo, Microsoft te firma si cumples determinadas condiciones, que te indemniza si su herramienta usada bajo determinadas condiciones genera código y luego te denuncian porque ese código viene de un repositorio open source pero con licencia GPL y tu código no es GPL, ¿no? Pues eso puede pasar. Digo que ellos te indemnizan y eso los de legal se quedan más o menos tranquilos, pero eso no te garantiza nada. Pero bueno, una de las condiciones es que actives una herramienta que han desarrollado que lo que hace es, para el código que te propone Copilot, automáticamente mira si hay una coincidencia con alguno de los repositorios públicos. Entonces, aparte de la garantía legal, que no es 100% fiable, de nosotros no guardamos el código literal, pero por si acaso, a lo que produce Copilot, vamos a mirar en nuestros repositorios a ver si se coincide con algo, ¿no? Y si no, pues tienes menos garantías. O sea, menos probabilidades de que ocurra, ¿no? O sea, y eso te permite pues, firmar este acuerdo. Entonces, la parte legal con esto ya se cumplió y luego la parte de seguridad es bastante importante, ¿no? De hecho, han salido bastantes casos conocidos, ¿no? El de Samsung y algunos otros, en los que código generado por inteligencia artificial tenía problemas de seguridad graves. ¿Por qué? Porque ¿de dónde han aprendido estos modelos? Pues de código público. Y código público pues también tiene problemas de seguridad, como cualquier otro, ¿no? Entonces se replican esos errores. Entonces, en nuestro caso hemos tenido que poner un protocolo, quizás suena un poco raro, unas normas que son todo el código generado por inteligencia artificial, aparte de la propia persona, y hay que aquí recordar que todos los desarrolladores son responsables de revisar el código y no aceptarlo ciegamente, igual que si lo copias de Stack Overflow, ese problema ya existía, ahora simplemente se puede hacer mucho más rápido, pero adicionalmente tiene que haber un segundo revisor. Nosotros siempre tenemos un segundo revisor. En este caso, si está generado por inteligencia artificial, el segundo revisor tiene que ser Senior Engineer o superior, ¿vale? Es una norma que hemos puesto ahora al principio y bueno, según evolucione pues igual va cambiando. Pues sí. Ay, me ha recordado que pobrecicos los de Stack Overflow que han ayudado a entrenar toda... Lo hemos utilizado muchos años y ahora le hemos dado la espalda vilmente porque lo han utilizado para entrenar. Pues coinciden muchas cosas porque el paper saca las siguientes conclusiones. Rinde mal en tareas complejas, especialmente cuando el código está disperso en múltiples archivos. Se requiere lógica de negocio propietaria aún muy específica, ya no piensa más allá, aún. Y problemas con optimización de código, puede generar soluciones funcionales pero ineficientes.
especifica que en C y C baja calidad, errores, prácticas, claro, es que ahí no hay mucho material en la red, y sugerencias incorrectas en funciones de bajo nivel o altamente especificadas. La calidad del código generado depende del contexto, nombres de funciones y estructura del código existente, y se requiere una revisión manual rigurosa. Porque, como comentabais... Y ahora da unas recomendaciones, ¿vale? Las voy a decir. Recomendaciones: usar Copilot en tareas repetitivas o bien definidas, proporcionar buen contexto, archivos abiertos, nombres claros, usar prompts específicos y ejemplos, y complementar con herramientas de análisis estático y revisión por expertos, con lo cual dices, venga, aún tenemos trabajo. ¿Vosotros qué recomendaciones, de lo que habéis comentado, queréis puntualizar algo en concreto? Hay una recomendación que ya hacía antes del mundo de la inteligencia artificial, ahora es casi existencial, ¿no? Que es los desarrolladores que lo único que hacen es pedir un documento de requisitos, que me escriban las stories en Jira y entonces yo lo programo. Desde siempre, yo siempre he pensado que son desarrolladores que aportan muchísimo menos valor que aquellos que son capaces de entender por qué estás desarrollando una funcionalidad y qué valor van a aportar. Con inteligencia artificial generativa, creo que lo que decía pasa a ser existencial. El trabajo de simplemente coges unos requisitos y desarrollas, pues a lo mejor tarda a que los modelos sean un poco mejores 1 año, 3 o 5. Pero si realmente no eres capaz de entender para qué lo estás haciendo y por qué, vas a pasar a aportar muy poquito valor, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho se habla mucho con la inteligencia artificial si va a reemplazar una determinada profesión o no. Los desarrolladores nos pensábamos que estábamos a salvo de eso porque nadie va a ser capaz de desarrollar. Ahora nos hemos caído del guindo, nos hemos dado cuenta de que sí nos pueden reemplazar, pero lo que yo creo que realmente va a pasar es que a los desarrolladores que no sean capaces de evolucionar hacia ser capaz de entender mejor los problemas de los usuarios y a usar la inteligencia artificial para acelerar el trabajo que puede hacer la inteligencia artificial, son los que van a reemplazar, o sea, los que hagan esto van a reemplazar a los que no lo hagan. Entonces, si cualquier desarrollador o cualquiera que sois líderes de equipo, a vuestros desarrolladores, la siguiente recomendación es probar estas herramientas, explorarlas en la medida que podáis dentro de vuestras empresas o probando en vuestro entorno familiar, ¿no? Pues yo cuando empecé a escribir artículos de vibe coding, pues busqué cualquier excusa, incluyendo con mi hijo, que le gusta mucho jugar a videojuegos, tiene 11 años, y le dijo, ¿qué te parece si te haces tu propio videojuego? ¿No? Y con los prompts adecuados se pueden hacer videojuegos en un prompt que son bastante alucinantes. Y luego él quiere cambiar cosas y te das cuenta cómo falla lamentablemente cuando le pides cambiar cosas, con lo cual también ves un poco las limitaciones. Entonces, experimentar y explorar para mí es una de las cosas muy importantes. Pues sí, hay que empezar ya. Sí, bueno, para mí una de las cosas también fundamentales es el pensamiento crítico. O sea, al final sabemos que tenemos un prompt y por mucho que tiremos ese prompt, le damos una vez y aunque le demos la siguiente vez el resultado, por mucho que ajustemos la temperatura, parámetros y demás, es difícil que sea el mismo y eso es un problema porque al final no es una tecnología ni una solución determinista. Y yo sí veo que para mí es el Copilot asistido para los expertos, sí creo que es una herramienta que les va a elevar a un nivel superior, ¿no? Porque todas estas tareas más repetitivas y demás, que probablemente eran time consuming y que aportaban menos valor, como dice él, precisamente se van a poder enfocar en lo que es lo importante y van a poder desarrollar de una manera mucho más eficiente y aportando una visión totalmente distinta. Totalmente. ¿Algún tip que quieras también? No, básicamente lo que acaba de decir él. Pues entonces ya está. ¿Cuáles son vuestros siguientes pasos? Es decir, ¿tenéis en mente qué queréis probar? ¿Qué os gustaría experimentar en este mundo de la automatización y tal? Es decir, si yo tuviera perras, me lo gastaba en lo último de los agentes. Si yo tuviera perras... no sé. Dale. Los agentes... Yo si tuviera perras, yo provengo del sector en riesgo de exclusión social y creo que la tecnología puede multiplicar
que podemos hacer como una escalerita, ¿no? Entonces yo si tuviera perras haría una aplicación que pudiese democratizar más el conocimiento, porque aprecio mucha diferencia entre la gente que estudia, se forma, está al día, y la otra gente, ¿no? Entonces, y no es que haga diferenciación de tal, pero creo que no hay masa crítica, y ya no hablo de ética, ni de derecho, ni de nada de eso, a lo básico, que es un algoritmo que hace no sé qué, que bueno, lo básico, y que la gente pudiese saberlo, porque de ahí también pueden sacar un montón de ideas para sus trabajos, para, oye, ¿yo qué estoy aportando aquí diferente a mi compañero? Vale, yo sé pues hacer código, pero tengo conocimientos además de esta otra cosa, pues puedo hacer algo sobre deporte, sobre, no sé, yo haría eso. Pero no lo voy a hacer, que ya con las cosas que tengo. Ya está. Alberto... Bueno, yo insistiría en seguir explorando. A mí, por ejemplo, el tema de los agentes y los MCPs y demás es bastante chulo. Al final tiene mucho efecto wow y puedes automatizar tareas. Por poner un ejemplo, ¿no? A mí me da mucha pereza ir a ver cuándo es el siguiente partido de mi hijo que juega al vóley, tengo que meterme en la web, buscar tal, y con un agente, pues con Playwright puedes probar y que te diga qué día es, que te cree un ICS y que te lo importe en el calendario. Joder, pues para mí eso ya me ayuda un montón. Me gustaría explorar el tema del Agent to Agent también, que es este nuevo protocolo que ha sacado Google. Y una de las cosas que echo de menos, ¿no? A lo mejor es un poco esta estandarización, ¿no? Sé que los MCPs es algo que creó la gente de Anthropic, ahora OpenAI también lo va a adoptar. Agent to Agent es de Google, entonces al final no tienes como esa cohesión entre los distintos protocolos y modelos para hacer pruebas. Y es algo que me gustaría explorar porque creo que tiene mucho potencial. Al igual que tiene potencial, pues a lo mejor de todas estas pruebas que os digo que se hacen, le tienes que dar 3 veces para que te salga bien. Entonces no es determinista y esto pues es una cosa que a veces es un poco frustrante, ¿no? Y que por mucho que trates de tratar de pues eso, utilizar otros agentes de secuenciación para que pueda hacer las tareas de forma organizada y tal, es difícil dar con la tecla. Entonces, también como ahora está nuevo, dices, experimentas y luego hasta que esté en producción a lo mejor, pues hasta claro, que se pueda poner bien. A ver, también otro de los riesgos que hay utilizando las language models es el lock-in, ¿no? O sea, si tú estás utilizando o haces un agente sobre un modelo concreto y salen nuevos modelos, el agente va a funcionar distinto. Entonces, eso es algo que creo que muchas veces no estamos teniendo en cuenta porque ya como la respuesta de per se no es determinista, como que nos da un poco igual, ¿no? Pues sí, Jorge. Bueno, a mí a nivel personal el tema de los MCPs me parece, es una de las cosas sobre las que estoy leyendo mucho, me parece increíble, ¿no? Para los que no sepáis lo que es, al final es una forma de estandarizar el uso de herramientas por parte de los modelos tipo LLM. Es decir, que no solo te sepa escupir información, sino que sepa hacer cosas, buscar más información o hacer cualquier cosa. Y es una forma de estandarizarlo, con lo cual abre muchísimas posibilidades. Pero bueno, más en el contexto empresarial, yo destacaría 2 cosas. Por un lado, esto es una herramienta que abre muchísimas posibilidades, pero probablemente es la herramienta más avanzada que ha generado jamás la humanidad, pero precisamente por eso no es nada fácil de usar, no es obvio. Entonces, creo que es importante ahora, por ejemplo, que estamos adoptando GitHub Copilot, que veamos que funciona, que no, y que lo compartamos, que haya mucha compartición de conocimiento. Y me he acordado, según hablabais, de un artículo que leí de Jessie Tron, que es una autora bastante conocida, que decía, y es bastante escéptica con todo esto, y decía, genial, ahora los modelos de inteligencia generativa son capaces de hacer lo que yo más disfrutaba de la programación, que es escribir código muy rápidamente. Y a mí me queda la parte aburrida, que es arreglarle todos los errores, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque podemos acabar en eso, ¿no? Pero bueno, igual también la inteligencia generativa también nos puede ayudar a encontrar los errores, ¿no? Y con determinados prompts, pues hay bastante gente que está empezando a compartir cómo lo está haciendo y según mejoren determinadas herramientas que ayuden a usar más código como contexto, pues puede ayudar a ese tipo de tareas más aburridas. Y luego quería tocar en un último punto, ¿no? Hemos hablado más de desarrolladores, de entornos técnicos, pero, por ejemplo, en nuestro hub aquí de Madrid somos unas 700 personas y la gran mayoría no son personas técnicas. Y cuando hemos empezado a hablar de todos estos temas, nos hemos dado cuenta que hay muchos perfiles que se sienten completamente ajenos a este mundo. Y yo creo que uno de nuestros propósitos también tiene que ser que nadie se quede fuera de esta revolución, porque, bueno, yo creo que primero porque está en nuestra mano cambiar eso y que las personas que somos más técnicas y que nos gusta mucho cacharrear con esto, ayudamos a incluir y que no haya una nueva exclusión digital por esta nueva tecnología y por no atrevernos o atreverse a probarla, ¿no?
Entonces, poder hacerlo más fácil es muy importante. Y porque a todos creo que nos ha encantado lo del resumen de las reuniones. Mira, es que ya solo para eso todo el mundo lo debería utilizar. Quiero dejar bastante tiempo para preguntas, porque ¿tenéis preguntas? Sí. Vale, hay material. Entonces, voy a agrupar unas cuantas a nivel organizativo, porque lleváis equipos, qué ha funcionado y qué no. Y pensar también a nivel de formación, ¿eh? Es decir, que hemos probado esto no, nos hemos anticipado y vamos a intentar ser un poco más breves. Si quiere contestar uno de los tres y aglutinamos. Bueno, nosotros... Sí, perdón. Dale. Bueno, nosotros lo que más nos ha funcionado primero es que la gente tenga las herramientas, porque al final, si no, van a ir picando, probando, etcétera. Pero si desde la compañía nosotros incentivamos a que la gente tenga una plataforma, un chatbot o las herramientas para que ellos puedan probar, esa es la primera piedra que te quitas del camino. Y luego, por supuesto, la formación. Y es una formación que no puede ser un curso de prompting al uso en el que te digas pues A, B y C y con esto vas a obtener los mejores resultados. Tiene que ser una formación mucho más ad hoc a los perfiles a los que le estás dando esta formación. Porque la forma de incentivar a estas personas es que puedan ver el valor que utilizando esta herramienta ellos van a poder hacer mejor sus tareas en el día a día o van a poder mejorar o eficientar N procesos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es eso y luego iterar, obviamente. O sea, seguir iterando, explorando nuevas herramientas y al hilo de lo que tú decías, que ahora mismo probablemente la IA sea la herramienta más avanzada que tenemos, probablemente dentro de un año la IA que tengamos sea muchísimo más avanzada de la que tenemos ahora. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Si no estás en el loop, probablemente pues te quedas atrás. ¿Queréis añadir algo? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él y creo que además de formación, que creo que es importante, pero es aprender unos de otros, creo que es fundamental. ¿Algo que no ha funcionado? Es decir, ¿habéis ido antes a una tecnología y luego no estaba madura? O... Yo creo que cursos demasiado genéricos al final no son suficientemente útiles, sobre todo pues, de prompting, eso la mayoría de los que hay. ¿Y alguna recomendación del Meet o algo así? No, yo lo que veo es que se escucha todas las ideas, o sea, que se intenta, pero también se busca la validación, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia dónde va? Que tenga un sentido. Creo que también tiene que ver con la sostenibilidad en el tema de la tecnología, que es una cosa que también es importante, o sea, que lo que creamos tenga un sentido, ¿no? También, para no crear por crear y estar generando... y que los equipos estén... Una cosa es que fomentemos la creatividad y otra cosa es también que la gente vea después que consigan algo con eso, que vamos hacia un propósito, porque creo que si no también se desmotivan. Y después creo que tiene que ver también la cultura que tienes en la compañía, porque nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, siguen la metodología que se llama TIL, entonces es una forma completamente diferente, entonces ya te refieres al equipo de otra forma, ya te acercas de otra forma con la tecnología, cómo se lo explicas, todos forman parte, todos escuchan y todos como que votan, es una cosa distinta a lo que decía él del tema genérico o meter 20.000 cosas. Yo creo que al final se agobian más, hace que la gente diga eso no es para mí, o sea, están ahí hablando 4 de cacharros y eso no va con nosotros, pasemos. Y cuando metes realmente administración y contabilidad, nosotros lo vimos porque pues el equipo de contabilidad decía yo lo que quiero es un OCR de esos que habéis dicho para no estar yo ahí metiendo datos. Y ves que surgen necesidades en la compañía que igual pues no tú eras tan consciente de que las tenías. Totalmente. Visión estratégica de empresa. ¿Hacia dónde estamos yendo? Jorge. Bueno, para nosotros, de hecho, mira, justo esta misma semana ha mandado un mail uno de los altos directivos diciendo que le queremos que la mentalidad de todos los empleados sea AI first. ¿No? Puede significar muchas cosas, pero los bueno... Los hijos ya sacas otros, pero... También lo han copiado. Pero bueno, yo creo que le llamen como lo llamen, pues sí, casi todas las empresas tienen que invertir en adoptar esta tecnología, pues si no te quedas atrás, ¿no? Entonces, para mí a nivel estratégico lo importante es no solo ser AI first, sino serlo de una manera que realmente sea efectiva y que realmente ayude a todo el mundo sin dejar a nadie atrás. Totalmente. Estáis un poco también en esa... Una última... ¿Desarrollaremos en la mitad de tiempo? Yo creo que sí, pero probablemente ni nos daremos cuenta. Creo que van a mejorar muchísimo estas herramientas, pero es igual que hace 10 años, o hace 20, o hace 30 desarrollábamos como ahora, pues es muy difícil medir, entre los motivos porque medir la productividad es muy difícil. Pero yo creo que sí. La clave es que será de forma muy poco homogénea y en diferentes tipos de proyectos. O sea, en algunos tipos de proyectos se acelerará muchísimo y en otros mucho menos. Pero en media...
Yo diría que sí, mira, iba a decir una fecha, Sí. pero luego la había leído. No. Yo creo que el crecimiento es exponencial, es muy ambicioso eso de la mitad de tiempo, ¿no? Igual por ahora tenemos que todavía revisar bastante. Lo hablaba por la mañana con el director de retail, con Rubén Morgade de Singular, que él decía que, bueno, que claro, tenemos unas grandes expectativas también, pero hay que ser realistas, ¿no? Todavía tenemos mucho, lo que decías tú antes, que sale un código que dices, esto no hay por dónde cogerlo. Claro. Uy. Bueno, yo creo que también. O sea, y antes que después. Muchas veces al final los equipos de desarrollo, o sea, el 100% no es desarrollar. Y O sea, y dentro de ese 100% estoy convencido de que hay muchas cosas que se pueden automatizar y eficientar, como incluso la parte de escribir tareas de user stories, refinarlas, etcétera. Entonces, bueno, estoy convencido de que seguro que sí pronto. Vale, pues pasamos al tema de preguntas. Dice, estoy convencido que ya estamos desarrollando en mitad de tiempo. Sin embargo, creo que es difícil que los equipos de desarrollo no usen esa eficiencia para su bienestar y lo usen para desarrollo más. ¿Qué mecanismos se pueden usar para gobernar y medir estas eficiencias? Un poco lo hemos hablado, ¿no? Sobre cómo se mide esto. ¿Quieres completar algo más? Con cuadros de mandos al final. En los proyectos siempre puedes sacar métricas de pues el tiempo de desarrollo, puedes medir los pull requests, puedes medir las issues, puedes medir el tiempo de desarrollo de las tareas y todo eso pues al final te da números que te habilitan a tomar una decisión después. O sea, si lo que quieres es apretar más, aprietas más. Si lo que quieres es que la gente pueda enfocarse en otro tipo de tareas que no sean tan específicas de desarrollo y que puedan aportar un valor diferencial, pues también depende un poco de tu estrategia, ¿no? Igual le mejoramos la calidad también de vida de los desarrolladores si los tenemos más incentivados y los escuchamos y le preguntamos, en este tiempo que tienes ahora, ¿qué te gustaría aprender alguna otra cosa o dedicarte a otra cosa? Tendríamos más benefits para nuestros equipos. Sí, yo conectado con eso diría, se habla mucho ahora de desarrollar, y cuando decimos desarrollar podemos interpretar escribir código. Pero yo por donde empezaría es cuáles son las tareas que son más aburridas, que te llevan más tiempo y que te impiden hacer lo que realmente aporta más valor. Esas serían las primeras que automatizaría, ¿no? A mí que un correo me lo reescriba sin parecer que soy ingeniería informática, que estaba gritando, me parece genial. A ver, estáis poniendo el foco en el desarrollo y creo que la calidad del input es decisiva. ¿Creéis que se debería tender a poner más cuidado, tiempo en los requerimientos y los ADRs? Involucrar a business analyst y product owners y refinar esa fase del ciclo de vida del software. Sí, bueno, o sea, al hilo de eso, nosotros hemos hecho una herramienta que hemos hecho open source también en nuestro GitHub, que le hemos llamado Refinaida, que básicamente lo que hace es, pues, dado unos requerimientos, subes esos requerimientos y te escribe las user stories, ¿no? Justo lo debatíamos antes, ¿no? De evitar el escribir las típicas user stories de as a developer, tal, que no aporta ningún valor, pues la IA en este caso ayuda un montón. Y mira, dice, en base a vuestra experiencia, ¿cuáles son los costes asociados, es que no hemos hablado de Panoja, a la implantación de GenAI, a los costes y retorno de inversión? Los costes directos son fáciles de calcular, ¿no? En la página web de GitHub Copilot lo puedes ver, tantos euros al mes por desarrollador, ¿no? Pero claro, quizá ahí el riesgo o lo difícil es decir, esto me está mereciendo la pena, estoy aprovechando lo suficiente, y entonces entramos en el muy peligroso terreno de medir la productividad de los desarrolladores, ¿no? Que no tiene... tiene muchas más malas soluciones que buenas soluciones, pero de todas formas, en realidad, si estamos hablando de porcentajes de mejora de eficiencia, que hablamos de un 5% o un 10%, yo creo que el coste es muy reducido, ¿no? O sea, no es una excusa para no probarlo. Creo que realmente lo que puede ser un motivo para no hacerlo es si no eres capaz de mitigar los riesgos que están asociados, porque en tu contexto es muy difícil, o porque no has tomado las medidas adecuadas, ¿no? Vale, pero hombre, sí que veo que, por ejemplo, un chatbot pues con GenAI pues cuesta más caro. Sí, más o menos, sí, pero ¿no? bueno. Entonces, retorno inversión. A ver, yo honestamente creo que las herramientas de IA generativa a día de hoy son demasiado baratas. O sea, tengo un poco también y vivo con la incertidumbre de que algún día, cuando realmente haya una solución determinista, digan, pues ahora el precio va a ser este.
Bueno, ya tenemos de 200 Claro. dólares al mes, ¿no? A ver, cuando pase esta ola de la IA subsidiada, ¿creen que el ROI de la IA merecerá la pena? Es justo lo que decías, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, o sea, al final yo creo que es ahora mismo pues empresas como OpenAI y demás que están haciendo este tipo de soluciones no son rentables, viven mucho también del hype que generan y de la adaptación y del volumen y tal. No sé lo que pasará. Había un artículo hace no mucho también que decía que OpenAI iba a sacar consultores, llamémosles, por 10K al mes que te podían desarrollar al nivel de un developer senior, ¿no? Entonces, bueno, pues da vértigo. Sí. De hecho, seguramente según haya más garantías de que realmente son capaces de hacer el trabajo bien, los precios subirán rápidamente. Claro. Que no nos oigan. ¿Cómo veis el futuro a 6-12 meses sobre la composición de equipos en cuanto a los perfiles profesionales que los componen? Un poco lo decías, ¿no? Que pensamiento crítico. Sí, yo creo que es fundamental que en los equipos todos tengan ese pensamiento crítico y que entiendan realmente las necesidades. Ese es un cambio que va a ocurrir en todos lados. Luego creo que donde va a haber más cambios es sobre todo en proyectos pequeños, en proyectos de prototipado o proyectos que empiezas de cero y terminas. Ahí es probablemente con muchas menos personas vayas a ser capaz de hacer cosas. En proyectos de entornos de código mucho más grandes, más empresariales, creo que el cambio va a ser mucho más gradual. Entonces en ese rango de tiempo probablemente haya pocos cambios. Hombre, me he sentido un poco aludida. Por nuestra parte, sí que tenemos gráficas del 30% de nuestro código está hecho con Copilot. No sé si se lo hemos cogido a Microsoft directamente cuando has dicho... Pero claro, por eso te preguntaba, y luego cómo se mide la productividad, porque dices, vale, ese código está producido con Copilot, pero ¿cuánto hemos optimizado en esto? Porque lo hemos hecho, lo hemos tenido que rehacer, lo hemos tenido que revisar, lo hemos tenido que... Pues sí. Y luego, ¿crees que las empresas de IA esconden lo que realmente puede hacer la IA y nos van dando poco a poco? De momento, esta es conspiranoria. Pues, nos faltaba la pregunta ser, conspiranoica del panel. Pues puede ser, ¿no? Porque Google lo tenía ahí guardadico en el cajón, pero ahora yo creo que está en modo competición, ¿no? A ver, ¿qué opináis? Sí, yo creo que ahora estamos todos en modo competir unos con otros. Entonces, a ver quién saque primero y lo saca y aún no lo tiene. Claro, yo tengo dudas, sí y no, ¿no? Porque al final creo que pues, estas empresas viven de generar ese hype, ¿no? Y a ellos les interesa sacar a la luz todos los avances que están haciendo. Pero a la vez estoy convencido de que tienen que tener ideas, planes, pilotos que probablemente pues, cuando choquen un poco con la ética, como dices tú, no lo saquen a la luz por las implicaciones y el daño a la imagen que pueda tener, ¿no? Los hijos de los agentes, cosas así. Seguro. Bueno, pues me he pasado ya 1 minuto 44, 45. 40. Y con esto espero que os la hayáis pasado bien. La verdad que ha sido todo un placer escuchar a estos profesionales. Luego los podéis hablar con ellos, que estarán por aquí. Y nada, muchísimas gracias por asistir.